Yo voy a, sí, vamos a estar, Dios le bendiga a todos hermanos, vamos a estar haciendo eh, voy a grabar, porque este domingo algunas personas no pueden unirse, entonces voy a grabar y yo se lo comparto luego. Pero usted ya completó, solamente más usted como refrescar, pero vamos a estar haciendo el bautismo en septiembre. Le vamos a decir la fecha exacta luego, pero ya usted está en la lista. Nada, no hay costo. Solamente nos ponemos de acuerdo con la vestimenta, es lo único. Y entonces, ese día, pues vamos a hacer un evento, invitar a la familia y todo eso, un evento bonito, una ceremonia bonita. Lo vamos a grabar y todo, ¿verdad? Como una memoria. Es un evento digno de recordatorio, ¿verdad? Como la acción que uno toma, el testimonio físico, ¿verdad? Literalmente físico, del testimonio espiritual interno cuando nos bautizamos. Es literalmente la expresión física que está haciendo usted, dejándole saber al mundo entero, por decir verdad, a la otra gente, que usted ama a Dios de verdad y toma ese paso de bautizar. Bien, vamos entonces a seguir orar y comenzamos. Amado Dios, gracias, Padre, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por ayudarnos, bendecirnos y permitir, Padre, que estuviéramos aquí reunidos. Te pedimos, Padre, que nos guardes y que nos permitas, Señor, que asimismo podamos entender tu palabra y poder ponerla en práctica, continuar creciendo en ella diariamente. Ayúdanos, Señor, a que podamos asimismo ser no solo partícipes de este estudio, sino, Padre, que podamos expresar que la manera que vivimos nuestras vidas, que verdaderamente vale la pena servirte, que verdaderamente, Señor, tú eres el que merece toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, no sé si tengan alguna pregunta hasta donde vamos en este momento. Si han podido seguir, ya literalmente estamos, hermanos, Segunda de Reyes, estamos ya por ahí. Acá estábamos terminando lo que era Primera de Samuel, eh, y ya comenzando con Segunda de Samuel. Pero no sé si hay algunas preguntas, curiosidades. ¿Qué han pensado de David o de Saúl? Esta historia como que me rompe el corazón un poquito, porque si se acuerdan, tenemos una nación donde Dios es el rey de la nación. Dios no está sentado en un trono físico, ¿verdad? Entonces la nación de allá tienen un rey físico allí. Y la nación de allá un rey físico, rey físico, rey físico. La nación de Dios no tiene un rey físico. Entonces, ¿qué hace la nación de Dios? Pues yo quiero un rey como aquel, o como, ¿verdad? Quiero un rey también. Y finalmente entonces viene y ahora se nombra entonces a Saúl. Qué tristeza que a pesar de que tuvo un buen comienzo, tiene un final horripilante lo que hace Saúl, ¿verdad? Como se enfocó en sí mismo y en vez de poder aceptar el plan de Dios, en vez de darle la gloria a Dios por lo que Dios le había permitido hacer, en vez de estar contento porque Dios estaba bendiciendo a David y Dios usaba a David. Mire qué cosa, hermano. Si usted se pone a reflexionar rapidito en la historia de David y Goliat, David solamente fue allá porque el papá le dijo, ve y llévale este queso, esta comidita a tus hermanos. Y obviamente le va a dejar saber a papá cómo está todo. Mientras David está ahí, David escucha que este hombre, este paladín, este guerrero, sale diariamente, camina y reta y grita, gritándole al pueblo de Dios que vengan a luchar en contra de él. No sé si se acuerdan,
la razón por la cual este hombre quería luchar en contra de él. ¿Qué pasaba si ganaba Goliat? ¿Se acuerdan? David y Goliat, si ganaba Goliat, significaba que ahora la nación completa iba a ser esclavo de los filisteos. Y si era al revés, de igual manera. Era una práctica muy común en aquellos tiempos donde en vez de, vamos a decir, en vez de coger mi ejército de 10.000 en contra de los ejércitos de 10.000 aquí, que se matan entre ellos y que hay una matanza grande, no, vamos a poner mi mejor soldado, mientras el mejor soldado, y el que gane, ya el otro se hace súbdito inmediatamente. Y así lo hacían y evitaban entonces guerras que no necesitaban tomar lugar. Entonces, después de esa victoria, cuando David escucha, quizás podemos contar la historia hoy día y pensar, wow, Saúl verdaderamente debió haber sido agradecido con Dios por lo que Dios estaba haciendo en la vida de él y de la nación a través de David. No, vienen los celos por el qué dirán. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Las canciones, están cantando las canciones, la gente dicen que Saúl mató a miles y David mató a 10.000. Y Saúl escucha y como que sintió envidia, celos y se molestó. Entonces, el capítulo 29 de Primera de Samuel, tenemos los filisteos desconfían de David en cuanto a pelear contra Israel. Luego, el capítulo 30, David lucha contra los amalecitas en cuanto a la destrucción de Ziklag. Y recuerden que Ziklag era el refugio donde estaba David escondido. Capítulo 31, Saúl mortalmente herido en batalla trata de suicidarse. Vamos a leer eso. Primera de Samuel, capítulo 31. Vamos a ver esta parte acá. Así que si tienen Primera de Samuel 31, dice así. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, ¿entiende, hermanos? Las flechas vienen, las flechas vienen, las flechas vienen. Y cuando dice que alcanzaron, las flechas están llegando. Está muriendo la gente. Saúl dice prácticamente aquí muero yo. Entonces Saúl, y no solo Saúl, los reyes tenían como un orgullo y tenían una reputación de un legado de que quien mataba al rey. Pues se supone que el que mate al rey debe de ser el soldado más grande, el soldado más poderoso, ¿verdad? Como una cosa, wow, esta persona sí. Y en realidad, en este caso, no importaba, uno de ellos le iba a terminar matando. Entonces, le dice en el versículo 4 a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces le dice al escudero, mátame. Si no se acuerdan lo que es el escudero, hermanos, imagínense Don Quijote de la Mancha. Está Don Quijote y aquí está Sancho Panza, el escudero, ¿verdad? Y le dice al escudero, mátame. Pero se supone que el escudero había tomado una promesa de honor de que iba a defender y ayudar, no iba a matar a su amo, ¿verdad? A su rey. Entonces, aún en medio de esta dificultad, escuche esto, aunque el rey le está ordenando que haga esto, él no lo hace. Pero mire, hermano, qué tristeza
que esta vida que había vivido Saúl en este momento termina. Así que miremos entonces este repaso rapidito de Primera de Samuel. Comenzamos. Capítulo 1 al 8 tenemos a Samuel, que es profeta de Dios. Luego capítulo 9 al 15, si se acuerdan, Saúl, hombre de Satanás. Mire qué nombre, hermano. Después de haber sido elegido como rey de la nación de Cristo, ahora hombre de Satanás. Luego, capítulo 16 al 31, hombre de Dios y Saúl, y hombre de Satanás. Hombre de Dios, ¿quién era? David. David no se atrevió, hermanos, a tocarle ni un pelito a Saúl y tuvo la oportunidad de matarlo. Tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Ahora, hermanos, tomamos una cortita pausa antes de entrar al segundo libro de Samuel. Solo para que ustedes puedan compartir y expresar. Si tienen alguna pregunta o comentario cuando hablamos de lo que es el suicidio. ¿Qué piensan o qué saben bíblicamente lo que es el suicidio? Saúl tomó su espada y se lanzó sobre ella, así que se suicidó, ¿verdad? Si le hubiera matado su escudero, pues yo hubiera sido un asesinato que cometido por el escudero, no que se estaba suicidando. Aunque le estaba mandando que lo hiciera. Podríamos arguir de las dos maneras. Pero ¿qué sabemos, hermanos, de la Biblia y lo que dice la Biblia en cuanto al suicidio? De matarse a uno mismo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Es aceptable? ¿Nos podemos quitar la vida a nosotros mismos? Ahí está el punto. ¿Cómo la vida la da Dios? Solamente Dios puede dar, Dios puede quitar. Este es un tema bien complejo, un tema bien profundo, porque la gente, cuando hablamos de este tema, brincan al tema de lo que es el eutanismo. ¿Han escuchado del eutanismo? Eutanasia. Sí. Entonces, se habla de la eutanasia y un tema un poco complejo. Pero que no sé, en realidad me ha salido abrir la boca porque es algo, ¿sí me entienden? Que puede ir a los sentimientos de las personas. Pero yo digo que, claro, lo dice la Biblia. Es el único que puede decir cuándo queremos estar vivos. Y yo pienso que es en el momento de esa batalla, yo creo que lo más óptimo es orarle y rogarle a Dios que sea Él el que está fuerte, o sea, ya por lo menos que se devuelve esa carga que está sintiendo para poder entender, o que le dé ese soporte pues, a uno aguantar más, ¿sí? Y no uno tomar esa decisión. Pero lo estoy diciendo porque yo no tengo nada, ¿sí me entiendes? Yo le digo, es algo muy delicado, pero es mi forma de pensar y es muy respetable también. ¿Qué piensa Teresa sobre ese tema? ¿De cuál, Mr. Piquiñones? De la eutanasia. Ah, claro que es como usted dijo, que solo Dios es el único que puede quitar la vida. No, yo creo que esto está como mal, ¿no? Porque es prácticamente matar a la persona. Y literalmente no sé si sabían esto, pero la eutanasia es legal en varios estados de los Estados Unidos.
y literalmente está aumentando los países que se puede hacer, los estados que se puede hacer. Es algo bien Ya la han practicado, pero ya resistencia. con mucha resistencia, pero han demandado, han estudiado por años, ¿sí? Para lograr Ha sido un proceso largo. Pero ya lo han practicado, ya lo han practicado. Pero pues no se tiene la experiencia como funcionaba, pero no. Ya como se es verdad, aparece antes la y es una manera de la sociedad que me hace y ella hablaba que usted la veía hace la manera pero ella es un insoportable porque le causó a la ella vivía a punta de morfina. Es algo terrible, decía ella, el medicamento para la enfermedad produce todo lo que es insoportable. Si ella le decía que jamás, por favor, le aprobaran eso. Y el día que se la aprobaron, ella la más feliz y le agradecía a Dios por haberme ayudado. Y eso es lo que está aprobado. Porque ya se va Pero prácticamente lo que está sucediendo es lo siguiente, que las personas que practican, que sienten, que piensan en cuanto a ese tema, ¿verdad? Hay muchos sentimientos, muchas emociones. Dice un punto muy importante, Maribel, que nosotros como no estamos en ese momento, ¿verdad? Podemos hablar y tener mil opiniones, a menos que uno esté pasando ese momento. Yo les puedo recordar, han habido momentos donde yo he visto personas ancianas que han estado en dolor, en sufrimiento, que han dicho la frase, personas cristianas que le han dicho a Dios, Dios, llévame, ya, no puedo más, quítame la vida. Personas que me han dicho a mí, literalmente, no hay manera de que me ayudes hablando con los doctores para que me den algo para que yo ya no viva más. Son situaciones difíciles. Habiendo dicho eso, hermanos, creo que cuando se habla de la eutanasia, tenemos que separar los casos que usted menciona y los casos que yo estoy hablando. Vamos a separar estos casos de lo que pasó aquí con Saúl. Porque lo que pasó aquí con Saúl no tenía nada que ver con dolor, no tenía nada que ver. Lo que pasó aquí con él fue una decisión tomada. Escucha la palabra clave, con razón. Él tenía el raciocinio, él tenía razonamiento donde él decidió que la mejor opción era quitarse su propia vida. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas y que nunca, hermanos, lleguemos a un punto en nuestra vida donde nuestra primera solución sea, me voy a quitar la vida. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, creo que si fuéramos a hacer una encuesta, si usted en algún momento quizás ha pensado, le ha cruzado el pensamiento en la mente de hacerse daño o de que alguien le haga daño. Humanamente hablando, hermanos, han habido quizás momentos donde usted puede haber experimentado que usted se sentía mal, agobiado, triste, afligido, y mientras está manejando de repente ve una imagen de algo y esa imagen como que le lleva a uno al pensamiento de hacerse daño. Muchas veces, hermanos, esas imágenes las pone ahí el enemigo. Literalmente, el enemigo no se puede meter en nuestra mente, no se puede meter en nuestro corazón para que nosotros nos hagamos daño, pero puede poner toda la mesa preparada para llevarle a uno por ese camino. Habiendo dicho eso, tomo esta pausa del libro de Primera de Samuel para que nos enfoquemos en el hecho de que tengamos cuidado y tengamos cautela
de que no caigamos nosotros por ese camino donde permitamos que nuestras aflicciones, nuestras dificultades y nuestros sentimientos, quizás como el de Saúl, no tengo salida, no puedo hacer nada, me voy a hacer daño. Porque Dios es el Dios de la dificultad. Y cuando nos sentimos a veces que quizás no hay otra opción, hermanos, no hay salida, la puerta está cerrada, no hay nada. Y de repente Dios abre el techo. Ese es Dios. Dios no necesita que lo que él haga tenga lógica para nadie, pero tengamos entonces esto presente. Y hermanos, mírenlo de esta manera también. Del suicidio al homicidio, David pudo haber matado a Saúl. David sabía que a él le correspondía el hecho de que él fuera rey en el futuro. En otras palabras, esa era la promesa. Si él hubiera matado a Saúl, la promesa decía que él iba a ser rey. Pero no era a su tiempo, no era a su manera. Era en el tiempo de Dios y en el plan que Dios había establecido en el tiempo asimismo de Dios. Y eso nos ayuda, hermanos, a entender un punto importante de esta lectura que podemos ver acá de Primera de Samuel. Y es el hecho de que, aunque Dios tenga bendiciones estipuladas y guardadas para nuestras vidas, hermanos, nunca debemos de apresurarnos para que sea en el tiempo mío, en el tiempo de usted, cuando nosotros querramos. Tenemos que buscar que las cosas sean en el tiempo de Dios. Entonces vamos a mirar así en el libro de Samuel, segunda de Samuel, segundo capítulo. Comenzamos mirando otro libro que es el libro de Oseas, Oseas 13:11, donde dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Oseas 13:11, sí. Capítulo 1, estamos comenzando desde el capítulo 1. Pues el libro de Oseas, que es otro libro, Oseas 13:11, nos da un resumen de un evento que pasa aquí. Dijimos, ¿verdad?, que los pueblos alrededor, las naciones de alrededor tenían sus reyes. Dice Oseas 13:11, te di rey en mi furor. Así que Dios le dio un rey y luego se lo quitó en su ira. Así que los libros de Primera y Segunda de Samuel nos dan el origen de lo que es el reino. Los dos libros fueron clasificados como una sola obra en el canon judío. Ellos constituyen los dos primeros de 4 libros de los reyes en lo que se llama la Vulgata Latina. Después de Primera y Segunda de Samuel, vamos a ver que estamos llegando a lo que es Primera y Segunda de Reyes. Así que literalmente esos 4 libros se pueden ver como lo que es la edificación, la construcción o el desarrollo de lo que es ser rey desde que nace o desde que se establece el reinado en Israel. Así que el escritor del libro de Segunda de Samuel es identificado con estos primeros 2 libros históricos. Así que se le atribuye a Samuel, no porque él fuera el autor, sino a causa de su historia que ocurre primero y es muy sobresaliente. Recuerden que Samuel fue la persona que ungió a Saúl como rey y también a David, ungió a ambos. Samuel es considerado como el autor hasta el capítulo 25 del primer libro de Samuel. 55, su muerte. Entonces, Natán y Gad completaron la obra en Primera de Crónicas 29:29. Distintivos de este libro, miren el orden aquí de los eventos de este libro. Comenzamos con los comienzos del reino. Después vamos a la historia de Ana, la historia del pequeño Samuel, la historia de David y Goliat, la amistad entre David y Jonatán, que eran muy buenos amigos, si se acuerdan de esto. Hermano, déjeme tomar otra pausa. No creo que mencione esto en detalle. Pero hay personas que cuando hablan de la historia de David y de Jonatán, les describen
de una manera irrespetuosa y de una manera como fuera de lugar. Y la idea de tener un hombre y otro hombre que se amen en amistad, la sacan fuera de contexto y eso no es lo que habla la Biblia. ¿Verdad? Habla de una amistad genuina y una amistad real, que es una cosa que muchas veces, a veces en nuestra vida no experimentamos, sino abrimos nuestros corazones y nos reciben estas otras personas de igual manera. Así que mantener ese punto vigente. Luego continúa con la visita de Saúl a la adivina de Endor, el pacto de Dios con David en 2 de Samuel 7, el gran pecado de David con Betsabé y el hijo rebelde de David, Absalón. Todo esto lo estamos viendo ahora en el segundo libro de Samuel, estas últimas cosas. El tema principal, la oración. El primer libro de Samuel principia con oración, pero el segundo libro de Samuel termina con oración. Así que comienza en primera de Samuel con oración y segunda de Samuel termina en oración también. El reino es otro tema también. El cambio de gobierno de una teocracia a un reino. El pacto de Dios con David también es presentado. ¿Ok? Teocracia era un gobierno que estaba bajo la dirección del Padre Dios divino desde arriba como Rey Supremo. Luego también se habla del profeta, que es el inicio del oficio de profeta, el que ahora es mensajero de Dios en lugar del sacerdote. Y ahí comenzamos esto, lo vemos ahí con Samuel. El versículo clave del libro de Samuel, lo vemos en primera de Samuel 10:25. Si quieren buscarlo rapidito. Regresando a primera de Samuel 10:25. ¿Lo quiere leer? Maribel, ¿lo tiene? 10:25. Sí. Primera de Samuel 10:25. ¿Dónde salió? Primera de Samuel. Sí, 10:25. Ok. Samuel resultó luego al pueblo las escribió en un libro, el cual guardó de la antigüedad. Hasta ahí. Entonces, vemos que él compartió las leyes del reino, las escribió en un libro, libro de primera y segunda de Samuel, y viene y la declaró delante así mismo de Jehová. Unas observaciones de este libro, hermano, es lo siguiente. En segunda de Samuel hay un contraste notable entre los personajes en el libro de los jueces y en los dos libros de Samuel. Los hombres en jueces parecen ser ordinarios y comunes, mientras aquí los personajes parecen ser sobresalientes, ¿verdad? Y fuera de lo común, como cada persona tenía características, rasgos interesantes o diferentes. Hay 6 personajes que sobresalen en el primer libro de Samuel y se supone que usted los conozca a todos. Si no sabe cuáles son, me deja saber. Comenzamos con el primero. Ana. ¿Se acuerdan de quién era Ana? ¿Se acuerdan? Ana fue la madre de... Recuerdan que hubo una mujer que fue a un templo y cuando fue al templo, ella estaba angustiada porque no podía dar. Sí, ella dio a luz estando, no, es que no vaya a estar pensando en Sara. Sara, sí, Sara tenía prácticamente ya los 100 cuando nació Sara. Ok, no, Ana va al templo y cuando vaya se encuentra entonces con el próximo personaje que se llama Elí, ¿verdad? Elí. Entonces Elí está ahí y Elí la ve que ella está ahí llorando y actuando medio rara, diríamos, ¿verdad? Y prácticamente pensó él que ella estaba pasada de tragos, como de copas que había tomado, que estaba borracha.
Y prácticamente ellos luego terminan hablando y ella le comparte, ¿verdad? Que no, que ella estaba clamándole a Dios y le hizo una promesa a Dios. Y la promesa fue: Dios, si me das un hijo, si me permites tener un hijo, yo literalmente te lo voy a entregar a ti. Y cuando dice que se lo va a entregar, literalmente, literalmente significa, hermanos, que se lo va a entregar. De tal manera que ahora le pertenece a Dios, a la iglesia. Entonces, cuando este niño, que ella da luz, ella coge al niño y se lo lleva entonces al templo y se lo da a Elí. Y Elí entonces prácticamente no era un bebito, ¿verdad? En ese momento, ya un poquito más crecido. Elí le enseña el oficio de servirle a Dios y ese niño se llama Samuel. Ese niño es el que crece y Elí le enseña, Dios le llama, Dios le habla a Samuel y luego Dios utiliza a Samuel para que vaya a elegir al que iba a ser rey. Y el que iba a ser rey se llama entonces Saúl. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, que terminó siendo muy amigo de David. Un nombre que no es mencionado aquí, pero se lo voy a mencionar a ver si se acuerdan, es el nombre de Mefiboset. Mefiboset, con la familia Fiboset, con la familiar, ¿se acuerdan? ¿Cuándo muere Saúl? Esto lo van a estar mencionando aquí más adelante en estos capítulos. ¿Están seguros que es acá? Sí, en el segundo libro vamos a estar viendo Mefiboset. Y Mefiboset, hermanos, fue el único que quedó prácticamente, que tenía acceso a decir: yo puedo ser el rey. El único descendiente desde la línea de Saúl, y vamos a hablar de eso más luego, pero una historia muy interesante con Mefiboset. Entonces, el primer libro de Samuel es un libro transitivo de la época de los jueces al reino, y hasta cierto punto el reino simboliza el venidero reino milenial que va a pasar, hermanos, en el futuro. Lo que pasó en aquellos momentos se asemeja mucho. Hay ciertas profundas lecciones globales para nosotros en el establecimiento del reino. Por ejemplo, un rey con poder, uno que ejerce su poder con rectitud. Pero para que verdaderamente pueda alcanzarse esto, tiene que ser un rey que dependerá completamente de Dios, no de sí mismo, ¿verdad? Y uno en quien se puede confiar con poder porque está buscando la dirección de Dios, no el yo. Y un rey que está en total obediencia a Dios. Entonces, capítulos y versículos importantes para recordar, ¿verdad? Vemos en el capítulo segunda de Samuel 3:33. Vamos a leerlo rapidito. Este es conocido como el epitafio de Abner. Segunda de Samuel 3:3. El epitafio de Abner dice, oh, perdón, 3:33, no 3:3. 3:33 dice: y endechando al rey, el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Esa pregunta se responde mucho más luego en la lectura, cuando llega la muerte a sí mismo de él. En base a sus decisiones, en base a su egoísmo, en base a su envidia, a sus celos, a sus sentimientos y lo que experimentaba entonces. Podemos ver de igual manera que en 2 de Samuel 7, ahí se muestra lo que es el pacto de Dios con David. Y bien interesante, hermanos, que en ese libro
en el libro de 2 de Samuel, en ese capítulo, los verbos que son utilizados en esa conversación hablan del futuro. Yo haré lo que va a pasar en el futuro, en explicación de que era una promesa profética de lo que le esperaba a él. Segunda de Samuel 18:33. Vamos a leer ese rapidito. 18:33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Hermanos, David había pecado y en base a su pecado se le había dicho a David, se le había explicado que iba a tener grandes consecuencias. Y estas consecuencias, hermanos, terminan impactando a su familia, terminan impactando a sus hijos y terminan impactando, hermanos, si se acuerdan, por ejemplo, literalmente con las esposas, con ese que tenía David, más de una esposa, ya tenían concubinas. Les recuerdo a todos, hermanos, en aquellos momentos eso era algo común, no era algo malo, era algo común en aquellos momentos y era practicado, y la idea era que si un rey tenía más de una esposa, que pudiera mantenerla y proveerle a todas las esposas que tuviera. Pero en base a sus decisiones, malas decisiones, en base a su codicia, asesinato, cometer asimismo también adulterio a uno de sus soldados. Y acá habla de la historia de eso. Y es una historia muy triste, ¿verdad? Porque es interesante, hermano, para las personas cuando tengan la oportunidad de ir a Israel, que cuando uno escucha que él la vio que se estaba bañando desnuda, suena como que una cosa rara, como que se estaba bañando desnuda. ¿Qué es eso? Que, pues, y yo he escuchado a esta gente que dice, pues ella la estaba buscando y la estaba tentando al rey. Es bien curioso, hermanos, cuando uno va y que uno pueda ver literalmente, hermanos, estas bañeras que son como piscinas. Bien interesante. Literalmente, hermanos, nosotros fuimos a una y visitamos, no estaba llena de agua, solamente estaba vacía, pero usted podía caminar. Y literalmente, hermano, usted entraba y caminaba, era de cemento, no era una piscina así de uno irse abajo a nadar y a bucear, no era eso, sino con suficiente agua, ¿verdad? Que uno podía refrescarse con el calor del día, cubierta con un techo, pero habían ventanas. Entonces aquí había un lado y usted venía, se subía aquí y literalmente podía venir acá y podía la gente hasta compartir allá adentro, ¿verdad? Porque había suficiente espacio en muchos de estos lugares. Entonces, las decisiones que David tomó tuvieron consecuencias que impactaron el resto de su familia. En 2 de Samuel 22 y también el Salmo 18, vamos a leer el Salmo 18 un momento, hermanos. Es un salmo interesante, no es el único. En los estudios de los videos que les comparto, compartí otros salmos también que fueron escritos por David, mostrando su sentimiento a lo que estaba experimentando. Así que Salmo 18. ¿Puede leer, Maribel, si desea, del 1 al 10, por favor? Te amo, papá. Me rodearon ligaduras de muerte, corrientes de perversidad. Me atemorizaron ligaduras de Seol me rodearon, me metieron lazos de muerte, me angusté, invoqué a Jehová y llamé a
Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a su oído. La tierra fue construida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y me estremecieron porque se indignó él. Uno subió de su nariz y de su boca fue consumidor. Marcones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del templo. Muchas gracias. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, este es un salmo de acción de gracias por la victoria que Dios le había dado. Vemos que pues David fue utilizado en la alabanza y en la música. Hermanos, él tocaba el arpa, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que hablamos un poco de esto. ¿Cuántos han escuchado un arpa? ¿Han escuchado un arpa en persona? Escucharla por una computadora o escuchar en un audio suena bonito, pero no hace justicia, hermano, a lo que uno experimenta escuchar eso en persona. Es un instrumento celestial. No hay otra manera, creo que para poder explicarlo. Porque cuando se rasgan esas cuerdas, el sonido sigue resonando y resonando y resonando. Y literalmente viaja alrededor del lugar, un sonido muy, muy hermoso. ¿Por qué menciono esto? Porque como músico utilizado para la alabanza del Señor, hermanos, también utilizando ese mismo instrumento, David toca para ahuyentar a los demonios que estaban atormentando a Saúl en un momento. Hizo eso. Entonces él literalmente fue uno de los momentos cuando le conoció a Saúl, él vino y él tocando su arpa, la música causaba tranquilidad. Bien curioso, hermano, que el año 2024, ¿verdad? Mirando la tecnología que hay hoy día y que hay aplicaciones para sonidos, para relajar la mente, y la música también hace esto. Y desde aquellos tiempos eso ya existía. ¿Sí? Entonces, en segunda de Samuel, continúa el mensaje de primera de Samuel también. Es dirigido a la mayoría del reinado de David. La vida y la época de David son muy importantes y muestra que los gobiernos de este mundo en manos de los hombres, literalmente, hermano, cuando está en la mano del hombre, los reinos son unos fracasos, ¿verdad? Y literalmente, hermanos, por eso es importante que pongamos a Dios, que incluyamos a Dios, que metamos a Dios en medio de nuestra vida, en medio de la política, de las políticas, ¿verdad? De las decisiones importantes que se toman y no dejar, hermanos, que las cosas que pasan a nuestro alrededor estén totalmente desconectadas. Nosotros tenemos una constitución aquí en los Estados Unidos que fue establecida con los principios bíblicos, ¿verdad? Pero a través de los años ha habido un alejamiento, una separación que hoy día muestra muchas de las cosas que están pasando en el día de hoy como una separación total de lo que se estableció al principio y lo que está pasando en el día de hoy. Entonces, también se muestra que los gobiernos de este mundo, al ser fracaso, pueden ser vistos durante esta historia con diferentes personajes, diferentes personas en esta historia y familiarizarse entonces, hermanos, para cada uno de nosotros y ver características dentro de este libro que quizás nos pueden hasta representar a nosotros mismos en la manera que nosotros vivimos nuestras vidas. Capítulo 1 hasta el 10. Se ve aquí lo que es el hecho de que los triunfos de David. ¿Iba a decir algo, Teresa? No, Mr. Quiñones, es que por accidente le pegué con mi mano, pero ahora no lo puedo regresar a la pantalla. No se preocupe. Dele, si le da en el lado izquierdo de abajo del celular, le da las opciones de las páginas. Ahí le debe de salir. Ah, bueno. En estos 10 capítulos, hermanos, David llora la muerte de Saúl y llora la muerte de Jonatán.
Voy a repetir eso, suena un poquito irónico. David llora la muerte de Saúl. David llora la muerte del que trató de matarlo. David llora la muerte del que él iba a reemplazar. Pero si usted no entiende el por qué, vamos a decirlo de esta manera. David llora la muerte del rey establecido por Dios. David llora la muerte de su rey. Y si lo miramos de esa manera, hermanos, entendemos que David entendía que merecía respeto todavía este hombre. A pesar de lo que había experimentado, a pesar de que, si se acuerdan, le agarró en el castillo y le cogió una lanza y le lanzó una lanza para tratar de matarlo a David. Y no le alcanzó, gracias a Dios. Pero él respetaba todavía a ese rey. Es posible que la pregunta tocante a quién mató al rey Saúl no sea contestada en este capítulo, pero se añaden otros sospechosos. Dice una joven amalecita quien escapó del campamento de Israel que le informó a David de la muerte de Saúl. Y el joven se atribuyó crédito por la muerte de Saúl. Pues yo lo maté. Porque, hermano, que un joven diga yo mato a un rey. ¡Wow! De repente, ¿verdad? Como que, qué grandeza. ¿Y qué hizo David al respecto? Vamos a leer capítulo 1 de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, versículo 14, miremos lo que dice. Se van a sorprender si no leyeron esta parte. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 14 y 16. Dice así. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Hermano, David hablando de Saúl, en el que lo trató de matar el rey, y le dice ahora a la madrecita, el ungido de Dios. ¿Y por qué le dice ungido de Dios, hermano? Porque es el ungido de Dios. El ungido de Dios. Versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. En otras palabras, mire, hermano, ya vimos lo que le pasó a Saúl. Ahora viene este avalecito y dice esto, tenga sus consecuencias por celebrar, ¿verdad? Lo que no debió haber estado celebrando. El dolor de David, hermano, por la muerte de Saúl y de Jonatán es conmovedor, poético y dramático. Es literalmente una notable lamentación. Luego en el capítulo 2 vemos que David es hecho rey sobre Judá y entonces vemos aquí que mencionan a Abner. Abner es el general del ejército de Saúl. Bien importante Abner. Hizo rey sobre las otras 11 tribus a Isboset. Así que tenemos a Saúl y uno de sus hijos se llamaba Isboset, hijo de Saúl. Y una guerra civil siguió. David derrotó a Abner y a su ejército. Así que si David derrotó a Abner, eso como que no dejó una buena vista de Abner, ¿verdad? Y de su ejército. Entonces una larga guerra civil debilitó a la nación, pero David gradualmente ganó fuerza, ganó fuerza, ganó fuerza. Y en ese tiempo, David hizo de Hebrón su hogar. Entonces viene ahora Abner, después de una desaveniencia con Isboset, y se junta con David. ¿Verdad? Antes estaba enemigo de David, ahora viene y se junta con David. Joab, el capitán del ejército de David, tiene sospechas de él y está buscando venganza de la muerte de su hermano Asael y coge y mata a Abner. Abner había traído a Mical previamente a David con condición para hacer la paz con él. Y hay que ver, ¿verdad? Aquí también el triste epitafio, perdón, de David para Abner en el versículo 33.
Abner salió de la ciudad de refugio donde estaba a salvo. Así que hermanos, drama tras drama, tras drama, tras drama. Problemas familiares, ¿alguien no tiene? ¿Verdad? Y podemos ver, hermanos, que a pesar de todo este drama que están acá, la historia sigue desglosándose aún más. Capítulo 4, Isboset es asesinado ahora. ¿Y quién mató a Isboset? Sus propios líderes. Estando acostado en su cama. ¿Y qué hace David? David mata a los que le mataron. Ejecutó a los asesinos. Y hermano, uno se pone a ver esto y dice, pero ¿y tanta muerte? Sí, pero hermanos, era muerte, esto son un poquito raro, pero era muerte entendida. ¿Qué es eso de muerte entendida? Uno sabía que había ciertas cosas que no las podía hacer y que si las hacía, iba a morir. Ya. Entonces, no es como el día de hoy que una persona comete un crimen, vamos a la corte, va a tener un juicio y va a hacer, ¿verdad? Y vamos a ver si decide si le mandan a la silla eléctrica o no. No había todo ese proceso. Hermano, más rápido y literalmente el rey hablaba y ya pasaba. La justicia en esta manera. Entonces, capítulo 5, después de mucha matanza, David finalmente fue hecho rey sobre todas las tribus de Israel y hace de Jerusalén la capital de la nación. Y entonces se nota el acercamiento de las 11 tribus a David. David entonces tomó a Jerusalén de los jebuseos. Hiram, rey de Tiro, suplió a los hombres y los materiales para construir un palacio para David en Jerusalén. Entonces, finalmente, hermano, podemos ver acá que el capítulo 6, David estaba haciendo lo correcto de una manera incorrecta. Mire lo que hizo David. Porque, hermano, David es la niña de los ojos de Dios. David es el niño bonito de Dios, ¿verdad? David es muy conocido por la fe, muy conocido por muchas cosas que hizo. Pero David también cometió errores, incluyendo que él trató de llevar el arca sobre un carro, aunque Dios no había dicho que se hiciera esto, le había dado instrucciones implícitas en cuanto a su transportación. Los cuatitas, ese era uno de los grupos de la tribu de Leví, debían llevar el arca sobre sus hombros, como dice números 3 al 7. Los cuatitas, no nadie más. Y Usa fue muerto por causa de que la tocó sabiendo que no debía hacerlo. Regresamos a lo mismo. Sabiendo que le va a llevar a la muerte, lo hacen. Dios dijo, no toquen el arca del pacto. Están cargando el arca del pacto mientras están caminando. El arca va a caerse. Viene Usa y le agarra así para aguantarla. Y al tocarla, cayó muerto. Dice la gente, pero ¿y qué tal si hubiera pasado eso y se hubiera caído? Hubiera caído, pero nadie hubiera muerto. Porque las instrucciones eran que no se puede tocar. Así que, hermanos, la clave aquí eran instrucciones claras. No toque en cuanto a ella. David entonces trae el arca de la manera apropiada. Mical reprocha a David por su entusiasmo y devoción a Dios al traer el arca a Jerusalén. Entonces, hermanos, esto parece literalmente una novela. Es una historia, ¿verdad?, que tiene traición, muerte, envidia, celos, celebración, traición, muerte. Y así seguimos y sigue rodeado de todo ese tipo de cosas que están pasando. Así que bueno, vamos a terminar ahí en el día de hoy. La semana que viene continuamos con el capítulo 7 de Segunda de Samuel. ¿Alguna pregunta o comentario que les gustaría compartir antes de continuar en esta noche, hermanos? Bien, vamos así mismo a orar y así nos despedimos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, de guardarnos, bendecirnos y ayudarnos. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada hermana de una manera especial. Señor, guíanos, guárdanos y ayúdanos para que así mismo, Padre, podamos aprender de esta historia y no tomar decisiones
que nos lleven por el camino equivocado. Guíanos, Padre, para que podamos honrarte con nuestras vidas diariamente como lo mereces. Guarda nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras familias. Y que, Padre, así mismo podamos aprender de estas historias